Porfa, ¿no? Para que me las envíen, si es posible, diario, porque ya me mandaron un papel que no aparezco con pláticas, ¿sale? Sí, También el aquí otro ya. grupo, bueno, hablo con Jaime para verle eso, ¿sale? Ya ¿Pero comenzó qué leyeron? miembro inferior. A ver, ¿quiénes conforman el miembro, las regiones anatómicas del miembro inferior? ¿Quién dice yo? Es lo que sería pierna, muslo. Sería desde arriba la cadera, ¿no, Doc? Eso Pues, sí. desde la cadera. Y estamos empezando de Cadera, nuevo para arriba, ¿no? Ajá. muslo, rodilla, no sé si se incluya. Sí. ¿Cómo? Rodilla, Claro. pierna, tobillo y pie, perdón. Tobillo, pie. Tobillo y pie. Ok, a ver, vamos a empezar, como quieren empezar de abajo para arriba. No, mejor de arriba para abajo, está bien. A ver, ¿quién forma la cadera? Luis Fabricio. Vendría siendo la unión entre lo que es ¿cómo se llama? El acetábulo con la cara del fémur. ¿Con quién? Perdón, con la cabeza del fémur. Perdón. Ok, ¿quién Con otro? la cabeza del fémur. Nada más. El acetábulo con la cabeza del fémur, nada más. Y parte de lo que sería la cresta ilíaca. ¿La quién? Cresta ilíaca. ¿Es lo mismo Después, pelvis que cadera? Sí. No, pero ahí tendríamos que también tener la idea que pues, se une el ilion, isquio, el pubis para formar el foramen obturatriz. En el foramen obturatriz, del obturador, perdón, ahí se va a insertar la cabeza del fémur en el agujero obturador. No sé si estoy bien. En el agujero obturador se inserta No, la perdón, cabeza del creo que lo fémur. dije mal. No, en el... A ver, alguien que me ayude ahí, por favor. Es que el hueso coxal se forma por tres, ilion, isquion y pubis. Y esos forman lo que es el acetábulo. O sea, en la unión de los tres es donde está el acetábulo y es donde se inserta, o bueno, se articula la cabeza del fémur. Por eso pregunto, no he respondido a la pregunta que les hice. ¿La pelvis es lo mismo que la cadera? No, pelvis es el compuesto óseo, ¿no? La pelvis Ajá. es otra región anatómica, ¿no? Ujú. Lo mismo que el tórax no es lo mismo que la cintura escapular o el hombro, ¿o sí? Ajá. No. Ajá. Sí. No, La no, pelvis está formado por dos huesos planos que son los ilíacos, ¿sí o no? Ujú. Sí. Y los ilíacos Sí, se dividen en tres. Ilion, isquion y sífisis del pubis, Uy. ¿o no? Sí. En el isquion hay una abertura o una concavidad que se llama ¿cómo? Acetábulo. Acetábulo. El acetábulo junto con la cabeza del fémur, ¿qué articulación forma? La articulación de la cadera. Pero Ah, ¿cómo bueno. se llama? Nombre. Sacro, no, perdón. Agujero coxal, acetábulo, que es el nombre correcto, cabeza del fémur, ¿cómo se llamará? Sacro, no, sacro. A ver, aguanta. No me acuerdo. O sea, Coxofemoral, ¿Cómo? Coxofemoral. Articulación coxofemoral, ¿de acuerdo? Bueno, Ok. pero antes de seguir en cadera, les quisiera decir una cosa. En la pelvis, los dos huesos ilíacos, huesos planos, se dividen en tres. ¿Quién otra estructura ósea forma parte de la pelvis? Sacro. El sacro y el coxis. Estoy diciendo, es importante dominar la anatomía desde un inicio para ser descriptivo, sobre todo desde el punto de vista didáctico en la elaboración de una historia clínica. Cuando ustedes se enfrenten con una historia clínica, o aún más cuando tengan problemas legales para hacer un dictamen, que ustedes van a ver cuando se vayan al servicio social, hay algunos lugares donde no hay un médico responsable en las unidades. Ustedes como pasantes tienen que hacer los dictámenes médicos. Si ustedes cometen un error y, por ejemplo, dicen, no, es que le está fracturado de la escápula y es la pelvis, hombre, se mete en una bronca muy gruesa. Entonces hay que ser muy explícitos en la descripción anatómica de cada región anatómica, ¿sale? Entonces acuérdense, pelvis es una cosa, cadera es otra. Que una parte del hueso
que de la pelvis forma parte de una concavidad que es el acetábulo, es otra cosa. Pero la cadera empieza en el acetábulo, ¿sale? La cabeza del fémur, ¿quién otro? El cuello del fémur. El cuello del fémur, ¿quién otro? Los trocánteres mayor y menor. Así Sí. es. ¿Y hasta dónde será lo que se denomina cadera a nivel de los diástasis del fémur? A lo que es la línea intertrocántea. No. Es un poquito más abajo. 6 Va. centímetros por abajo del trocánter menor todavía se llama región trocantérica o subtrocantérica. Esto tiene una explicación. ¿Ya vieron fracturas de cadera? Sí. A ver, ¿cómo se dividen las fracturas de cadera? Recuerdo que eran interarticulares y extraarticulares. Bueno, es el gran grupo. Ajá. Ahora dame la división como tal. Tales Si que es una son- fractura que está en la base del, abajo de la cabeza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denominan fracturas qué? Intracapsular. No, No. intra o extra es el gran grupo. Pero ya la clasificación en sí, por anatomía, ¿cómo se denominan las fracturas que son abajo de la cabeza? De cuello. No. Subcapitales. ¿Cómo? Subcapitales. No, las subcapitales, ¿a dónde son? Perdón, subcapitales. Abajo del cuello, ¿cómo se llaman? ¿No eran supratrocantéricas? No. No, No. bases cervicales. Bases. Cuello, acuérdense, cuello, cervical. ¿Quién compone la columna del cuello? Cervical, bases cervicales. Si son dentro del trocánter o de trocánter a trocánter, ¿cómo se llamará? Transtrocantérica. Trastrocantéricas. Y si son abajo de los trocánteres, Subtrocantéricas. subtrocantéricas. Muy bien. Esa es la clasificación de las fracturas de cadera por el tipo de la localización de la zona donde se fracturan. Ahora, interarticulares, extraarticulares. ¿Cuál será extraarticular? Extraarticular eran aquellas que son de la parte inferior del cuello hacia abajo. Así es. ¿Por qué? Porque te dice inserta la cápsula, ¿no? Ujú. ¿O no? Ok, muy bien. Bueno, ¿cuántos arcos de movimiento tiene la cadera, doctores? Arcos de movimiento. Aducción, aducción. Circunducción, Ujú. Flexión, flexión, extensión. Flexión. Rotación interna, rotación externa. Ok. La cadera, igual que el hombro, nunca se olviden, son de las articulaciones de mayor movimiento que hay en el cuerpo humano, ¿sí? Son prácticamente las que tienen 7 arcos de movimiento. El hombro igual que la cadera, son de grandes movimientos. Y aparte de la cadera, pues es una articulación de soporte, ¿no? El hombro no es de soporte, es de mucho movimiento, pero la cadera no solamente es de movimiento, sino también de soporte. ¿Ya vieron biomecánica? No, ¿verdad? No. No, No, La no. función de carga de la extremidad inferior, ¿no lo han visto? No, no, todavía no. no, Bueno, ahorita comentamos algo de eso. Entonces, la cadera tiene prácticamente 7 movimientos. Después de la cadera, ¿cuál sigue? La diáfisis del fémur. Este muslo. Muslo. ¿Quién forma el muslo? La diáfisis del fémur. ¿Qué hace del fémur? Muy bien. Luego del húmero, perdón, del muslo, Rodilla. rodilla. ¿Quién forma la rodilla, Luis Andrés? Pues los epicóndilos del fémur. Los epicóndilos del fémur. La Los rótula. cóndilos. Los ¿Cómo? pues la patela, ¿no? Ajá. Sí, Luego A ver, serían ah, los A ver, Donaldo, ¿la patela es interarticular o es extraarticular? es... ¿Está dentro de la articulación o está fuera de la articulación? está fuera de la articulación. Ok, muy bien. ¿Quién otro? La patela ya. Luis Andrés dijo que eran los epicóndilos. Perdón, son los cóndilos. Los epicóndilos son las... cóndilos femorales. Sí. Desde el punto de vista anatómico, en una proyección anteroposterior, vas a ver que el cóndilo lateral, el cóndilo de afuera, es más arriba que el cóndilo medial. El medial. Es importante, Ujú. sobre todo cuando se hacen manejos quirúrgicos para la reducción anatómica de una fractura supra o intercondilia. ¿Sale? Muy bien, ¿qué otro? La porción, bueno, sería la porción proximal de la tibia y peroné. ¿Pero cómo se llama?
Tiene un nombre, ¿no? La meseta tibial. La meseta tibial. ¿Qué otro? Es que no sé si sea cabeza del peroné. No La recuerdo. cabeza del peroné. La cabeza del peroné. Ujú. A ver, ahí les va. ¿Quién juega Matatena de ustedes? Todos. ¿En serio? ¿Juega Matatena? De niñitos. No, ahorita. No, ¿qué es pues. Matatena? Es un juego donde... ¿Cómo no has jugado Matatena? No, nunca. ¿Sabían ustedes? Fue relajo. De chiquitos pensaban que la Matatena era para niñas nada más, ¿no? Pero ustedes sabían que la Matatena es uno de los mejores juegos desde el punto de vista didáctico, de destreza mental, Ujú. de coordinación. Coordinación, sí. Sí, en serio, cuando puedan jugar Matatena, jueguenlo. Van a ver cómo van a despertar habilidades. Es buena. Muy bien. Pero les voy a poner un ejemplo rápido. Y yo creo que muchos de ustedes juegan o practican deporte. Por ejemplo, si ustedes fueran corriendo, jugando fútbol, de repente viene alguien y le hace una palanca en la pierna con un apoyo de la extremidad, pero el famoso planchazo, ¿sí? El famoso planchazo, y le provocan una fractura de la cabeza del peroné. ¿Qué es lo primero que ustedes tendrán que buscar de manera intencionada, sin saber qué puede tener? Pero inmediatamente el paciente o el jugador les dice, me duele mucho mi rodilla en la parte de afuera. ¿Qué es lo primero que tendrán que buscar desde el punto de vista anatómico? Una lesión de la meseta tibial por hundimiento. Bueno, sí, óseo. ¿Qué otro? Pero eso lo tienen que confirmar con una radiografía, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que ustedes lo van a buscar de manera intencionada, siempre. ¿Los meniscos? Los meniscos los tienes que realizar. Igual los ligamentos, que son los que le dan la mayor estabilidad a la... A ver, bueno, entramos en problemas. ¿Qué ligamentos tendrías que buscar intencionalmente? Los colaterales. ¿Cómo haces la evaluación de una probable lesión de ligamentos colaterales? Se llama... a ver, creo que el movimiento era... No, bueno, yo pues me imaginé, es ¿no? ¿Pero cómo se llama? No, pero eso es para los cruzados. No, pero es que los cruzados son hacia adelante y hacia atrás. Sí. Para los colaterales es hacia, si se desvía hacia medial o hacia el lateral. valgo y el varo. Exactamente. Ligamentos colaterales, Ahí está, güey. ¿de acuerdo? Sí. Medial, lateral, ¿de acuerdo? Para poder buscar intencionalmente si hay una lesión de ligamentos colaterales, tienen que hacer maniobras de valgo-varo, dependiendo de lo que ustedes van a valorar. Para esto es importante que fijen la zona que vayan a explorar. Esto es el muslo, ¿no? Esta es la parte distal del fémur. El muslo, ¿sale? Arriba de la región supracondilia. Si van a revisar el ligamento colateral lateral, la palanca tiene que ser, colateral medial, la palanca tiene que ser hacia afuera, ¿no? Para que logren abrir. Si hacen esto y hay juego, que antes no debe dar juego, se llama la prueba de bostezo positiva. Por eso decía yo así, ¿no? Bueno, si van a analizar el ligamento colateral lateral, está acá afuera, entonces lo que van a hacer es una palanca en valgo, ¿de acuerdo? En varo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, esta maniobra para valorar los ligamentos colaterales, tanto medial y lateral, se llama bostezo. Cuando abre la rodilla, les voy a subir unos videos de una lesión típica de futbolista, médico que nada más juega los fines de semana con una lesión de ligamento colateral. Buena lesión, bien buena, porque se llevó todo el ligamento, ¿no? Entonces, esa es la prueba de bostezo. ¿Qué otro tipo de ligamentos hay que dan estabilidad a la rodilla? El anterior y el posterior. Los cruzados, ¿cómo lo exploras, Romero? Cajón anterior, cajón posterior. ¿Cómo se realiza? Le pides al paciente que se acueste en la... bueno, en este caso, si fuera así un jugador de fútbol que terminó en el piso, entonces que se acueste el jugador, tracciono la rodilla lastimada hacia un poquito más, Doc. 60. Es que no sé en cuánto. No sé 90 grados. Unos 90, creo. 90 grados, así. Sí, a 90 grados. Sí. ¿Quién da más?
¿Cuál? Para el El cajón. cajón anterior, el grado de amplitud de la Claro. articulación. Porque tiene que ser, o sea, Porque sí, el paciente tiene que estar acostado con flexión del Flexión del muslo. Generalmente muslo. 60, 70 grados que debe tener de flexión la rodilla. Pero para esto tienes Ok. que tener algunas cosas. No nada más es traccionar. Si tú dejas inestable la pierna y la jalas, bueno. por inercia se va a ir, se va a ir. No te va a dar la apreciación, porque el cajón positivo no es otra cosa más que es un deslizamiento, ¿sí? De la cara anterior de la tibia, de la parte proximal, de la meseta tibial como tal, ¿de acuerdo? O en el posterior es que se va para atrás. Ujú. El libro te dice que debe ser un desplazamiento para que sea positivo mayor de 5 milímetros. Yo creo que con un paciente cuando tiene una lesión de ligamento cruzado y tú ves 5 milímetros, realmente es difícil que logres descifrar esos 5 milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay edema, hay hematomas dentro de la rodilla, no te va a permitir ver con claridad, sobre todo en las lesiones que son parciales de los ligamentos cruzados, ¿sí? Entonces, realmente tienes que tener mucha experiencia en eso, pero lo que es importante es que tú flexiones la rodilla en unos 60, 70 grados de flexión, pero tengas fijo el tobillo. Y esto generalmente se logra poniendo o anteponiendo la planta del pie sobre la mesa donde lo va a explorar. Decía Hugo que es en el piso, ¿no? Hugo decías, en el piso. Bueno, En el caso del jugador, pues yo creo que sí, bueno, pero si en no, el se piso, puede hacer pues. en la mesa. Ya quisiera yo que todos los partidos de fútbol tuvieran un médico al lado, ¿no? Solamente cuando hay las cascaritas de la escuela. Pero en las cascaritas de la escuela salen corriendo a los de séptimo, se quedan los más chiquitos, ¿sale? Bueno, fíjate el tobillo y generalmente eso se hace poniéndote o sintiéndose sobre el pie, ¿de acuerdo? Y en posición hacia el frente de la articulación que vayas a revisar, en este caso la rodilla, haces como tú bien dices, le pones al paciente que ponga en tensión la rodilla y tú haces una tracción por la parte posterior de la meseta tibial hacia adelante si vas a revisar el ligamento cruzado anterior y hacia atrás si vas a revisar el ligamento cruzado posterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, doc. Ahora bien, pero no han respondido a mi pregunta. ¿Qué otra estructura, cuando ven un paciente que le metió una patada en la rodilla, sobre todo si es en la cara externa, qué es lo que intencionalmente tienen que buscar, independientemente de lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones meniscales, ¿qué otro? Fractura de la cabeza del peroné. Lesión ¿Por qué nerviosa. es importante la fractura de cabeza del peroné? Anatómicamente, ¿qué pasa ahí? Una estructura importante que es de posterior hacia lateral. De posterior hacia lateral, la arteria popltea, no. No, No, la no, tiene no. el cuerpo posterior, Es- siempre No, por estamos dentro. arriba. Este nervio, peroneo. ¿Cuál? Este nervio peroneo. El peroneo es más abajo, ¿no? ¿Cuál es el grandote que sale por ahí atrás, que rodea ¿Nervio exactamente? ciático? ¿Cómo? ¿Nervio ciático? El nervio ciático poquito externo. El ciático poquito externo, igual que arriba, en el nervio superior, el radio era el importante, ¿no? En la pierna o en la extremidad inferior, el nervio importante es el ciático, doctores. ¿Sale? Entonces, si ustedes revisan intencionalmente el ciático, pueden evitar muchos problemas. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes creen que las fracturas de la cabeza del peroné sean quirúrgicas? Sí. ¿De cabeza no, doc. peroné? ¿Son? ¿De cuál? ¿Cómo dijo? Que si las fracturas de la cabeza del peroné son quirúrgicas. No siempre, creo. Es que ahí se inserta el ligamento, pues, el colateral lateral. Una rama. Ujú. Una Sí. rama. Ujú. Por eso pregunto. Podría dar inestabilidad de la articulación, depende de la valoración. Si tienes un bostezo, pues métete a operarlo. Es muy difícil. Yo nunca he visto una ruptura de ligamento que se rompa de la inserción. Acuérdense que las inserciones son zonas muy duras. Generalmente los ligamentos se rompen en el tercio medio, donde viene la zona de transición de las fibras, y es la fuerza de la palanca que hace, en el caso del ligamento cruzado. De la zona de inserción no he visto nunca, no sé si alguno de mis compañeros habrán visto alguna ruptura de la inserción, ¿no? Pero en el caso del ligamento colateral que dices tú, Luis Andrés, de que se inserta en la cabeza del peroné, ciertamente hay un remanente que se inserta ahí, ¿sí? Pero ¿qué estructura hay importante que si ustedes pasan desapercibidas y que aguas, doctores? Yo por eso les pregunto, ¿la cabeza del peroné será que se opera? Yo diría que no. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la estructura que pasa ahí, de la parte posterior hacia lateral del peroné,
Es una estructura muy importante que le da la movilidad a la extremidad. ¿Cuál es? El ciático poquito externo. Los nervios, doctor, y ustedes, bueno, tal vez no sé si en neuro ya hubiesen entrado alguna vez a alguna cirugía donde intervinieron cerca de algún nervio importante. Tanto, no creo de las extremidades, porque los neuros son más del cráneo, más de que abajo, ¿no? Tal vez los plásticos sí, y los traumas también. En trauma hay un adagio que cuando sabemos que anatómicamente hay cerca un nervio, ni lo queremos ver, porque se dice que solamente con verlo se inflama, ¿no? Y causa una neuroplaxia. El nervio típico de esto, que sí es quirúrgico, es el radial a través del canal de torsión del húmero, ¿sí? Entonces, ni lo queremos ver, ¿eh? El paciente entra moviendo la mano con la fractura de fémur, de húmero, perdón, y cuando sale así, ¿no? Afortunadamente, muy pocas veces. Pero eso se ve muchas veces porque se tracciona para poder colocar una placa. Entonces, en el peroné, si ustedes pasan por omiso una lesión del ciático externo, ¿qué posición creen que van a encontrar a la extremidad? Ese pie caído. Porque el pie caído, el péndulo, ¿no? ¿Y cuál es clínicamente la forma en que lo tienes que valorar? Pidiéndole al paciente que haga una dorsiflexión del pie. Exactamente. Oiga, ¿sabe, doctor? No puedo. ¿Cómo definirían ustedes, hablando del tipo de movimiento, el hecho que el paciente no puede? Pues por la... Si yo le digo al paciente, a ver, joven, o a ver, amigo, como ustedes quieran llamarlo, que la mayor parte de veces lo deben llamar con su nombre propio, siempre en el interrogatorio, cuando te enfrentas con un paciente, lo primero de las cosas que le tienes que preguntar es cómo se llama, ¿no? ¿Sí? Entonces, oiga, tío, no, oiga, señor, ¿cómo se llama, no? Pues fulano y tal, oiga, fuera tan amables de hacer movimientos, no le van a decir dorsiflexión, o sí le van a decir dorsiflexión. No. ¿Qué le van a decir? Que levante el pie. Levante el muslo. Que levante el empeine. ¿No? Que levante el empeine. No, el muslo no, porque el muslo no está colesionado el ciático arriba, está de la rodilla para abajo. ¿Hay movimiento en la pierna? Si la pierna tiene movimientos, no. Tiene el pie, ¿no? Tobillo. ¿Sí o no? Sí. Entonces le van a hacer que haga movimientos hacia arriba y hacia abajo el tobillo. Si el paciente logra conjurar los movimientos de arriba abajo, no hay ningún problema. Pero si el paciente nada más les hace así con los dedos, ¿cómo definirían ustedes o cómo describirían ustedes una probable lesión de ese tipo en una nota? ¿Eran los movimientos involuntarios? Así es. Movimientos pasivos, nulos. Pero aparte de eso, Doc, si por ejemplo el paciente hiciera el intento de moverlo, pero tuviera mucho dolor, ¿cómo lo describiría, Luis? Andrés. Ahí. Ahí sí, no, ni idea, Doc. ¿Quieres tener un poquito? A ver. Algo, bueno, Doc, no sé si estoy bien. Incapacidad a la dorsiflexión. Total, parcial. Ahí determinaría qué tanto dolor tiene, digamos, en este caso sería parcial. ¿Y qué le vas a poner una tablita ahí de escala del dolor o un EVA? No, sería parcial. Podría ser, bueno, la escala de la fuerza, escala de Daniels, para evaluar qué tanto. La escala de Daniels, contra resistencia, ¿no? Le voy a poner mi mano para ver si me lo jala. No. Y le voy a poner una fuerza muscular de 3, porque esto es contra resistencia. ¿A eso te refieres, Luis Andrés? Ajá. ¿Sí? ¿Tú Pues, crees que en un paciente que sea muy quejumbroso, que tiene la fractura de la cabeza del peroné, perdón, y que tú le digas, a ver, jálame mi mano, ¿por qué le vas a poner la mano, no? Para valorarlo, ¿o qué le vas a poner? Pues sí, sería la mano para poder valorar. ¿Sí? ¿Tú crees que lo va a hacer? Pues no. Le va a doler demasiado. No. Por eso yo les preguntaba ahorita, fíjense lo que le estoy preguntando. Un paciente que tiene una fractura de peroné, pero que puede parcialmente mover los dedos hacia arriba y hacia abajo, pero tiene mucho dolor, ¿cómo describirían en una nota eso? Anteriormente me dijiste arcos de movimiento pasivos, ¿sí? Así me dijiste, ¿no? Sí. Que no lo podía mover. Nulos. Sí, bueno. Ahora yo les pregunto, escasamente puede tener movimiento, pero les duele mucho. ¿Con probable neuropraxia del nervio ciático? Neuroplasia no lo mueve, doctores. No sería...
como una así como disminución del movimiento antiálgica, o sea, algo así, porque por el mismo dolor evita hacer el movimiento. A eso voy, miren, cuando ustedes valoran un paciente y le pidan, a ver, mueva su mano o su pie, no puedo, a chihuahuas, ¿por qué no puedes? Porque realmente tienes una lesión neurológica o porque tu umbral del dolor es muy alto y no puedes. El dolor puede ser por isquemia o puede ser por alteración neurológica, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tendrán que escribir arcos de movimientos pasivos, incompletos o completos, dependiendo de la lesión, qué tipo tengan, pero muy dolorosos. Si ustedes están diciendo muy dolorosos, tendrán que buscar intencionadamente el problema neurológico, ser un problema neurológico o ser un problema vascular. Sería El dolor puede ser de dos tipos. El dolor puede ser de dos tipos, ¿sí? Puede ser vascular o puede ser neurológico, ¿sí? El paciente mueve parcialmente, pero le duele mucho. ¿Qué podrá ser? vascular. Vascular, definitivamente. Si lo mueve, es que le duele mucho por la isquemia, ¿no? ¿Sí? Pero tiene movimiento. Puede ser, alguien decía, ese refiere a la neuroplasia. Es muy difícil que un paciente con una neuroplasia mueva la extremidad. Generalmente la neuroplasia está bloqueado. La diferencia entre la lesión temporal o la lesión permanente es que en las dos van a haber limitaciones de movimientos. El diagnóstico de certeza lo tenemos que hacer con una electromiografía. Y ellos van a decir, ¿saben qué? Esto se va a recuperar, esto no se va a recuperar. ¿De acuerdo? Pero los dos van a presentar limitación de los movimientos. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, la pierna, bueno, perdón, regresamos a rodilla, que tal vez sea la más importante de todas las regiones anatómicas, extremidad inferior. ¿Qué otra estructura tienen que buscar intencionadamente ahí? Ya dijeron ligamentos, ¿qué otro? ¿Qué otros componentes tiene la rodilla para buscar por probable lesión? Y que tal vez esa sea la causa de más frecuencia de visita al médico por dolor. ¿Cómo están los cóndilos? ¿Los cóndilos? ¿Los No. cóndilos? No, el hueso solamente que se fractura le duele. O en gente grande, problema degenerativo por desgaste articular. ¿Meniscos, doctor? Meniscos. ¿Cuántos meniscos hay? 2, medial y lateral. Ok, ¿qué forma tienen los meniscos? Semilunar. Semilunar. Media luna, ¿no? Ok. Si van a revisar meniscos, ¿qué maniobras deben realizar? No, esas no las vimos, Jero. ¿No? Ah, mencionó- ok. ¿Mande? No, es que había dicho este doctor Velasco que eran más o menos como similares al bostezo, pero eran con angulación intencionada. Es decir, que el paciente se ponía con rodilla como en 20 grados de flexión y de ahí se hacía un procedimiento similar a lo del bostezo, pero girándolo también. Era, Una rotación. ajá, se hacía una ligera rotación. Y ya con eso sabes si está lesionado el menisco o no. No se ¿Qué sabe otro? 100%. ¿Ultrasonografía? Bueno, pues ya estás hablando ya de auxiliares de gabinete, ¿no? No, clínica. Esta es una rodilla. Ciertamente 20 grados de flexión de la rodilla. Si vas a explorar el ligamento medial, sitúas uno de tus dedos índice sobre todo sobre la superficie articular y haces un mecanismo de rotación para que abras el espacio y puedas valorar. A la hora que haces un mecanismo de rotación, tratas de hacer una extensión y luego una flexión para comprimir. Si hay lesión de menisco, esto te va a dar dolor. Si no hay lesión de menisco, no va a haber dolor, va a estar libre, ¿de acuerdo? Si vas a explorar el lateral, lo mismo. Sitúas tu dedo en la superficie articular, ¿sí? Flexionas, extiendes y rotas hacia adentro la rodilla. La pierna, perdón, ¿de acuerdo? Se llama maniobra McBurney, ¿no? Así es. ¿Sale? Esa es una. Ahora la otra, la maniobra de Apple. ¿Cuál es? No sé cuál sea esa. La maniobra de Apple. Volteas al paciente en el cúbito ventral, flexiona la rodilla en un ángulo de 90 grados y haces mecanismos de rotación tanto interno, externo, dependiendo del menisco que vas a revisar, pero haciendo presión hacia abajo, ¿sí? Si el menisco está lesionado, va a haber dolor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es importante, esas son las dos maniobras básicas para poder ver o pensar presuntivamente
que tiene lesión de menisco. Claro que el diagnóstico de certeza, pues lo va a dar ¿cuál, Luis Andrés? La ultra... No, resonancia magnética. Ah, bueno, ya en resonancia magnética mejor ya ni me explores, ¿no? El diagnóstico de entrada. Nada más que cualquier mortal que te llegara a la consulta le mandes una resonancia magnética por un diagnóstico preceptivo de menisco, pues híjole, le va a salir más caldo que las albóndigas, ¿no? ¿Saben cuánto vale una resonancia magnética en Tuxtla? 4. Depende de la región. 4 o 5, ¿no? Entre 5 y 8 mil. O sea, no baja de eso. Entre lo más barato, 4,800. Sí. ¿De acuerdo? 4,800 más. Para poder pensar que es una lesión de menisco de entrada, no. Acuérdense que todas las lesiones, y no solamente las lesiones ortopédicas, sino en todo, tienen que hacer una semiología del mecanismo de lesión, ¿sale? En la cabeza siempre tienen que pensar lo que ustedes creen que tiene el paciente para buscarlo intencionadamente. Y acuérdense que eso lo van a lograr a través de la clínica y el interrogatorio que ustedes le hagan al paciente. ¿Qué le pasó? Me caí. Se cayó. ¿Y cómo cayó? Pues caí parado. Si un paciente cayera parado de una altura de 10 metros, ¿qué podrían pensar de las lesiones primarias que se pueden presentar? Fractura del calcáneo. Calcáneo. 1, 2, Fractura de columna. fractura de columna. Esos son los 2 diagnósticos, eso nunca lo olviden también. ¿Qué le pasó? Me caí de una barda. Ah, no tiene usted nada. No, no tengo nada. Va a a su casa. 3, 4 días regresa y sabe que, doctor, me duele mi columna. ¿Sí? A la hora de moverme me duele mucho. Y a la hora que le toman una radiografía, sorpresa, ¿no? Fracturota. ¿A qué nivel es más frecuente la fractura de columna y en qué región anatómica de la columna después de una caída de altura y cayendo de pie? Es de la unión... Ah, dilo, Roger, ibas a hablar. T10 y L1. Así es. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les pregunté hace ratito si habían visto biomecánica? Sí. Sí, Doc. ¿Qué? Creo que es porque las vértebras lumbares están acostumbradas a soportar el peso, pero las torácicas no. Entonces, al momento del el cambio y a la presión de la caída, se genera ese tipo de lesiones. Y es que es una zona de transición. Así es, pero ¿por qué? Por la transmisión de la carga. El calcáneo recibe el impacto, pero la transmisión de carga no termina ahí, se va por toda la extremidad inferior hasta llegar a la cadera. La cadera tiene una angulación determinada. ¿Cuántos ángulos tiene una cadera? Entre 120 y 130 me parece una angulación de la cabeza. 130 grados. 130 grados. La transmisión de la carga va por todo el cuello del fémur, ¿sí? Se va y en dirección paralela y oblicua hacia arriba, exactamente entre lo que es la T10 y L2. ¿Sí? Ahí es donde se pierde la carga. Por eso las fracturas de caídas son a nivel de esa zona. T10, T11, L1, L2. ¿De acuerdo? Siempre que tengan un paciente que cayó de pie, intencionadamente, aunque no le duela de entrada, la columna le tienen que tomar placas de columna. ¿Cuáles son las proyecciones básicas de rayos X que debemos de pedir siempre, doctores? AP y lateral. Siempre. Si es, por ejemplo, este paciente que cayó, que estamos hablando de pie, ¿qué placa le pedirían? AP y lateral. No le duele nada. De la unión toracolumbar. Y también la que sería para ver fractura del calcáneo. ¿Cómo se llamaba la radiografía? Creo que era axial. Lateral y vista axial de calcáneo. Era una lateral o sí lateral. Digo, perdón, AP no. ¿Por qué no AP? Porque se ve encimado. Se superpone todo. Así es. No vas a ver nada del calcáneo, ¿no? Primero vas a ver el astrágalo antes del calcáneo, ¿no? Pues, pero una lateral y tangencial o axial sí se pide, ¿de acuerdo? La tangencial axial te va a permitir ver la proyección del calcáneo de abajo para arriba. Y generalmente acuérdense que como son de impacto, se abren, ¿sí? Se abren, la articulación subtalar se pierde y eso es un problema serio. La mayor parte de las fracturas de calcáneo. Hay una divergencia en cuanto al tratamiento de las fracturas del calcáneo. Dicen que la mayoría, aunque estén como están, se deben ser conservadoras. Y otros dicen que no, que todas deben ser quirúrgicas, ¿no? ¿Sí? Eso es cuestión de apreciación y de la experiencia que puede uno tener con cada paciente, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Vámonos para... ¿Decías algo, Luis Donaldo, o no?
No, estaba desconectando mi lab, doctor, perdón. ¿Por qué estabas levantando la mano? Ah, no. Bueno, ¿quién sigue después de la rodilla? La pierna, La pierna. ¿Quién forma la pierna, Ronaldo? pues la tibia y el peroné. En este caso sería la cabeza, sí, pues, la cabeza tibial. No. ¿Qué no dijimos que la rodilla era la meseta, la cabeza de la tibia? Ah, sí. Entonces, la Sí. pierna, ¿quién lo forma? ¿Eh? O sea, pues la tibia y el peroné en este caso, pero Pero ¿qué parte de la específicamente pierna? sería la epífisis proximal o la parte proximal de la tibia. Por eso, la parte proximal de la tibia lo forma la rodilla, ¿no? Que se llama meseta tibial, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿quién forma la pierna? ¿Quién hizo yo? Vas, Hugo. Lo forman las diáfisis de la tibia y del peroné. Tan sencillo como eso, ¿no? Ujú. ¿Y cuántos movimientos tiene la tibia? Digo, la pierna. No tiene movimientos. Muy bien. ¿Quién sigue? Tobillo. Tobillo. ¿Quién forma el tobillo? Los malleolos medial y lateral. Ajá. Espérame tantito, Doc. ¿Cómo? Sí, que lo esperemos tantito, dice. Como que Ah, tiene bueno, ruido de bueno. fondo. Sí, lo mandaron a ir por las tortillas, yo creo. A ver, Luis Fabricio. ¿Quién forma el tobillo? Los maleolos, que ya había dicho mi compañero, ¿Cuáles? Malleolos. medial y lateral. Ajá. ¿De quién? El medial es de la tibia y el lateral es del peroné. Ajá. A ver, te lo voy a poner fácil. ¿Cuántos malleolos tiene la tibia en su parte distal? ¿Qué me dices de la mortaja? ¿Qué me dices de la sindesmosis? Ya vieron eso, ¿no? Si vieron ya fracturas de tobillo, no han visto. Sí, Doc. A ver, pues ya ustedes son expertos en anatomía. A ver, Luis Fabricio. ¿Cuántos malleolos tiene la tibia? Pues, uno, ¿no? No sé. Si yo te digo que tienes una fractura trimalleolar de tobillo, ¿qué estará lesionado? No. Tres. Tres maleolos. Ah, bueno, ¿y cuáles serán los más frecuentemente que se lesionan? Los laterales. Los laterales. ¿Cuántos laterales tienes, pues? Bueno, el lateral y el medial. Ah, el lateral medial, entonces sería bimalleolar, no trimalleolar. No, pero usted preguntó cuáles son los que más se fracturan, ¿no? Yo dije eso. Dije eso, que los que más se fracturan. Bueno, yo entendí eso. Que cuáles son los maleolos que más se fracturan. Bueno, olvida pues si te dije eso, pero no creo que hubiese dicho eso, pero ahí te va. ¿Cuántos malleoles tiene la tibia? Tres. ¿Cuáles? Medial, lateral y posterior. ¿Y cómo se llama el malleolo posterior? No me acuerdo del maleolo posterior, ¿no? No, ok. ¿Y el peroné? No tiene malleolo. No, sí tiene, porque tiene pues es parte, o sea, ¿Qué forma la sindesmosis del tobillo? El tobillo tiene prácticamente dos tipos de movimiento. Un movimiento de flexo-extensión o dorsiflexión, y la otra es deslizamiento de dos huesos, de arriba abajo. ¿O no?
Sí, Sí, doctor. Sí. Ok, entonces, ¿quién tiene, ahorita lo voy a poner fácil, quién tiene el movimiento de deslizamiento de los huesos de arriba a abajo? ¿Quién lo forman? la sindesmosis, Ajá, ¿quién forma la sindesmosis? el maleolo lateral ¿Vale? Lateral, ¿quién del corresponde al peroné. al peroné? Y luego, Y sería el maleolo posterior de la tibia. no, No. Maleolo anterior, tampoco. ¿no? Por eso le pregunté cuántos malleolos tiene la tibia. Es que ahí yo creo que yo estoy un poco confundido porque sé que solo se llama maleolo el medial y el lateral, solo sería uno tiene la tibia, ¿no? Pero anatómicamente no. O sea, por eso te pregunto, a ver, ¿quién forma la sindesmosis? Solo recuerdo que es el maleolo lateral del peroné, pero específicamente la parte a la que se une de la tibia no recuerdo cómo se llama. Lo de la sindesmosis está formado por lo que es la porción medial de la porción distal del peroné con la de la tibia a través de la membrana interósea. Estoy de acuerdo. O sea, que la tibia también tiene un maleolo lateral. No es uno lateral, pero es un pequeño proceso que tiene ese hueso medialmente y un poco anterior para que se forme la mortaja. Tibia se podría decir o se podría describir más o menos semitriangular en la base inferior, que está más conformado por lo que es el maleolo medial y el posterior para la estabilidad de la mortaja. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero la tibia también tiene un maleolo lateral, que es la que forma junto con el maleolo peroneo, a través de un reforzamiento del ligamento interóseo, la famosa sindesmosis. Uh-huh. Es un maleolo lateral, que sí, el más común que se menciona en la tibia es el medial, ese es otro rollo, ¿de acuerdo? Entonces el maleolo es una proyección anteroposterior, perdón, la tibia es su parte distal. En una proyección anteroposterior tiene dos maleolos, el lateral y medial. ¿De acuerdo? Bueno, si vemos a una proyección de la tibia de lado, ¿cuántos maleolos logran ver? Que el maleolo posterior, perdón. Solamente dos se podrían observar en una vista. En una vista, ¿cuál dijo, doctor? Disculpe. Lateral. Una Tú vista mismo lateral. dijiste un ratito que la mortaja, hablaste de la mortaja. La mortaja es una caja, ¿no? Sí. O un sarcófago, dicen los libros, ¿no? ¿Cuántas paredes tiene un sarcófago o una caja? 6. Sí. Y entonces, si dice que es una mortaja, ¿en dónde estará el sostén del tobillo para hablar de eso? Eso quiere decir que la tibia bueno, no el peroné, porque el peroné no tiene un maleolo, pero la tibia entonces tiene soportes, tanto lateral, medial, arriba, abajo, adelante, atrás, para poder hacer la mortaja, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, entonces, lateral del peroné, lateral de la tibia, maleolo medial, la parte posterior, ¿habrá maleolo? La tibia sí, doctor. Sí, se llama pilón posterior, lo van a escuchar muy frecuentemente cuando ustedes hablen de fractura trimaleolar. Fractura trimaleolar. Disculpe. Sí. ¿Cómo se llama el posterior? Pilón posterior. Pilón posterior. Cuando ustedes hablen, escuchen decir, es que tiene una fractura trimaleolar, tengan por seguro que va a decir fractura de maleolo peroneo, fractura avulsión de maleolo medial y fractura avulsión de pilón posterior. Esas tres lesiones se denominan como fracturas trimaleolares. ¿De acuerdo? Bueno, atrás tiene el pilón posterior, adelante tiene el tubérculo de Tillot, ¿sí? Que también es ahí sí parecido a lo que tú decías, Armando, de que tiene un repliegue triangular en la tibia, que le da el soporte también al soporte inferior de la caja, que es el astrágalo. ¿De acuerdo? Y la parte posterior, pues está la superficie articular de la tibia. ¿Vale? ¿Sí quedó claro o no? Sí, Doc. El maleolo lateral, gracias. junto con el lateral de la tibia, forman la sindesmosis, unidos por el ligamento interóseo. En la parte medial está el maleolo medial, en la parte posterior el pilón posterior, adelante el tubérculo tuyo, que junto con todo eso van a formar la mortaja. La mortaja, el libro te dice que como una caja o una mortaja como tal. Pues una mortaja es una caja, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el simbolismo que significa la articulación del tobillo. Guarda importancia el hecho de que esté roto el ligamento interóseo
y se abre la sindesmosis en el funcionamiento del tobillo. Sí, doctor. ¿Por qué? Es un tobillo inestable. Ujú. Estamos hablando que la mortaja debe ser cerrada. Esa estructura, cuando se abre, se pierde el funcionamiento del tobillo. Pueden mover el tobillo y todo, pero les queda dolor al apoyo, entonces tienen que cerrarlo. A lo mejor han visto radiografías donde ven un tornillo atravesado desde el malleolo peroneo, fijado a una placa y se va hasta la tibia, ¿no? ¿Se lo vieron, no? Eso es, obviamente, cuando hay fracturas trimaleolares por apertura de sindesmosis. Aunque puede haber fracturas trimaleolares sin apertura de sindesmosis, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego del tobillo nos vamos con el tarso. ¿Cuántos huesos tiene el tarso? Ay, Fácil, díganmelo de arriba abajo, atrás para adelante y de adentro para afuera. sería astrágalo, calcáneo. Ok, ahí está dicho de arriba abajo, ¿no? ¿Cómo dije? El orden Fácil. De arriba abajo, de arriba atrás abajo. para adelante y de adentro para afuera. Arriba, abajo. De arriba abajo, de atrás para adelante. Ah, ok, ¿Calcáneo primero? Calcáneo, ajá. ¿Dónde? Calcáneo. ¿Calcáneo primero? No, pues, de arriba. No, al astrágalo. Por eso cuando Luis Andrés dijo, ya lo había dicho él, ¿no? Sí. Sí, es astrágalo. Astrágalo. Astrágalo y calcáneo. Calcáneo. Acá de arriba abajo. Ajá. ¿Vale? Bueno, ahora, de atrás para adelante y de adentro para afuera. De atrás para adelante sería Ahí sí sería el navicular. No, ¿Cómo? navicular. Navicular. No, No, el calcáneo. Es el calcáneo que está otra más vez. Sí, ya. No, pues, fíjense lo que le estoy preguntando. Si tú ves anatómicamente, el tarso tiene una imagen de triángulo de base invertida, ¿de acuerdo? Ajá. El tarso es así, ¿sale? Pero así. Ujú. Acá arriba, ¿quién está? De arriba abajo, El astrágalo. astrágalo y calcáneo. Ajá. Acá del calcáneo ya no hay ninguno. No, ya no. Solamente yo les dije de arriba abajo, de atrás para adelante. Sí. Atrás ya pues está el calcáneo, ¿quién está adelante? Y ahora si tú ves anatómicamente, ¿quién está de medial a lateral? De El medial. navicular. Navicular. Y luego, El cuboide. Cuboides. y luego, Los cuneiformes. así de sencillo. ¿Cuántas cuñas hay? 3. Así es. El navicular también se refiere como escafoides, ¿no? Sí, también es Bueno, cafoides. entonces, esa es la situación anatómica. Cuando ustedes vean una placa de pie, van a saber anatómica dónde están, ¿sí? Si no, se van a perder, van a decir que el navicular es el astrágalo, o que el astrágalo es una de las cuñas, ¿no? Los usados, ¿vale? Bueno, luego del tarso, ¿quién sigue? El metatarso y los Metatarsos. Tarsos. ¿Cuántos huesos tiene el metatarso? El metatarso son 5. 5. Ajá. ¿Y las falanges? Serían 4. Serían 10, 15, no, 10. 17. Serían A chihuahuas. Ah, no. No, serían 19 Cato- igual. ¿Cómo? 19. Serían 19 igual que en la mano. Y tampoco si la mano tiene 19. Bueno, es que Volvemos no a las los dedos. falanges, pues. 3, 4. Son ¿Cuántos tiene el 14. primer dedo? ¿De qué? 14, son 14. 14. Son ajá. 14. Porque ya quitamos los metatarsos, chavos. Ajá. Sí, los Ah. metatarsos. Metatarso, por eso. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo igual en el pie, ¿no? Es que tenía polidactilia, Doc. Ah, bien. ¿Vale? Entonces, 14. ¿Cuántos arcos de movimiento tiene el tobillo, doctores? El tobillo tiene flexión, extensión, eversión, inversión Inversión. y circunducción. Circunducción. Rotación interna, Ujú. digo, rotación Rotación. interna, rotación externa. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien. Mañana, ¿qué nos toca ver? Algo de No la que ya sé. vimos ahorita. ¿Cómo? Algo de la que ya vimos ahorita, ¿no? Exploración ya más directa, ¿no? De las extremidades. El tórax, ¿quién lo forma, doctores? Pues, esternón, costillas y vértebras torácicas. Ok. La columna, ¿cómo está dividida?
en sus 4 regiones. 4, a ver cuáles son. Ah, no, bueno, no Son serían 4, 5. son 5. Son 5. si cuentas el coxis. No, son, La columna. ¿Sí? sí, son En 5. una proyección anteroposterior, mañana vamos a ver columna, pero les anticipo una vez. En una proyección anteroposterior, ¿cuántas curvaturas debe tener una columna normal? Una proyección anteroposterior, Anteroposterior. de ninguna. Ninguna. Debe ser derechita. Ujú. ¿De acuerdo? Por eso dije, una proyección anteroposterior. Y en una proyección lateral, Debe tener 4. 4. ¿cuál es y en dónde? Sí. Son las, La sifosis. Lordosis y central. sifosis. Sí, lordosis. ¿Cuál? Lordosis y sifosis. ¿En dónde? Pues díganme, doctora, que la doctora y esto. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacra. Así es. Sencillo como eso, ¿vale? En una proyección lateral. ¿Y qué pasa cuando en la columna hay una rectificación de la columna lumbar? Cuando hay rectificación, pues, O sea, que se refiere con... o sea, se pierde la lordosis y se ya. queda recta. No sé qué pase. No sé si No sea sé. escoliosis, Doc. Ya. Pero ¿Cómo les no. rectificado? Perdón. Escoliosis tiene que ser en el eje, en anteroposterior con el giro, pues. Así es. Sí. Para mañana me leen columna, ¿sale? Sí, Doc. Ok, doctor. Columna, semiología de columna, todo la semiología de columna, ¿de acuerdo? Sí, Doc. Y mañana jueves, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí, verdad? Bueno, y el viernes una pequeña evaluación. A ver qué Bueno. tal, ¿sale? Porque ya no se puede decir examen, porque se traumatiza, ¿no? No. Poco. Sí. Es que si se les dice que va a haber examen, se traumatizan, se preocupan mentalmente. En cambio, ahora el término ya debe ser evaluación. Es igual. Y no se debe decir reprobado. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? No, Doc, creo que No, todo bien, ¿no? Ahí. Está bien. Ya están hechos, hechos y derechos. pero bolas. Sí, en la parte de la distal de la tibia, sí, a eso no. Sí, Bueno, conocía. hagamos una cosa, lean mañana tobillo también. Vean lo de la anatomía del tobillo, la fisiología articular del tobillo, mañana lo platicamos. Pero van a ver que va a haber 4 malleolos en la tibia, el malleolo peroneo, ¿sí? Si no, no existiera la mortaja. Acuérdense, por eso les decía yo, la mortaja habla de caja. ¿Y la caja cuántas paredes tiene? 6 paredes, ¿no? Para poder decir que está cerrada. Cuando la sindesmosis se abre, generalmente la mortaja se pierde. Cuando el malleolo medial se fractura, la mortaja se pierde, ¿sí? El malleolo medial en el malleolo medial, en mis tiempos de estudiante, cuando empecé la carrera, nada era quirúrgico en el malleolo medial. Generalmente les poníamos un yeso en inversión forzada, ¿sí? Y pegaba y les iba bien. Con el movimiento de la base técnico, ahora no, ahora te dicen todos los malleolos mediales tienes que operar. Y les tienes que poner un tornillo esponjosa y un clavo para evitar la rotación. La realidad es que en ese tiempo no era tanto así. Le ponías un yeso 4 semanas y pegaba muy bien, ¿sí? Nada más que el yeso quedaba en inversión. ¿Vale? Todo chueco el pie, como dice uno, ¿no? Sí. Entonces, detalles, ¿no? Entonces, mañana vemos eso, columna y lo de tobillo, ¿no? Platicamos otro poquito. Sí, Ok, doctor. Sí, doc. Un favor, suban o me envían lo de las pláticas, ¿no? Estos 2 Sí, días. Doc, ahorita la termino de grabar y ya la subo a YouTube y le pasamos los links de cada. Sí. Ya que lo suba a la plataforma, ¿sale? Sí, Claro, doctor. doctor. Claro. Nos vemos mañana. Hasta Que luego. esté muy bien, gracias. Sale. No, Vale. Doc.